María Corina Machado dice, negociación y elecciones están descartadas. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Esta es nuestra última edición del día y nosotros cerramos de esta manera, y es que María Corina Machado dio un contundente mensaje a Venezuela sobre lo que de alguna manera ella denominó que la única opción que puede salvar a Venezuela es una gran coalición multidimensional y multinacional. ¿Qué querrá decir ella con esto? Que podría ser lo que de alguna manera ella quiere mencionar acerca de... Bueno, ella ha sido una de las más duras críticas al régimen de Chávez, al régimen de Nicolás Maduro, y ella ha sido como que la más clara en el proceso de transición en Venezuela, la que más duro le ha dado al gobierno, la que pues si la oposición se equivoca se los ha dicho en su cara. Ha sido una buena líder que además se ha ganado el respeto y el cariño por todos los venezolanos. Ella, en una entrevista, declaró que en Venezuela lamentablemente una transición democrática no va a ocurrir, que de hecho también una negociación no va a ocurrir. El chavismo no va a negociar, el madurismo no quiere negociar, y elecciones no van a ocurrir porque no habrá negociación. Entonces allí lo que hay que hacer es como ella misma lo dijo, salvar a Venezuela es una gran coalición multidimensional y multinacional. O sea, la única forma de salvar a Venezuela es a través de una gran coalición multidimensional y multinacional. De hecho, en una entrevista que ella dio para Diario de las Américas, pues, ella lo dice. Y leo justamente cómo la titula este portal. María Corina Machado, negociación y elecciones están descartadas. La líder política de la oposición, María Corina Machado, denunció que bandas criminales aprovechan este momento de confinamiento para pelearse el territorio de Venezuela, en referencia a lo que estaba ocurriendo en Petare, en el barrio José Félix Rivas. Voy a colocar parte de las declaraciones de la entrevista que dio María Corina Machado a este diario. Vamos a escuchar justamente lo que ella expresa, cuál sería la solución real ante este problema de dictadura en Venezuela. La escuchamos. Adelante, María Corina. Entonces, ¿qué queda? O sea, lo único que queda es una acción internacional y nacional, una gran coalición multidimensional y multinacional, con actores institucionales, estados, países o multilaterales, organizaciones de países, cuyo propósito es, y aquí quiero ser enfático, parar, detener el sufrimiento creciente de los venezolanos, que empieza a dispararse en una curva exponencial, como las cifras de... Así lo dice ella. Esto tiene que ser una unión multidimensional y multinacional. Países que se unan para parar esta curva, este sufrimiento exponencial por parte... El sufrimiento exponencial que llevan los venezolanos por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, ella no apuesta o no cree que los procesos de negociación que los Estados Unidos está aplicando para Venezuela no van a dar resultados positivos. El gobierno de Maduro no va a negociar, no quiere negociar, ya lo ha dicho, eso es verdad. Y por ende no habrán elecciones libres tampoco. La única negociación que Maduro puso sobre la mesa es que, bueno, vamos a elecciones, pero se mantienen los mismos miembros del CNE, se mantiene el mismo grupo de trabajo. Y los candidatos, pues, ambos. A lo que Estados Unidos dijo que no, que las elecciones tienen que ser reinstitucionalizando la Asamblea Nacional, los partidos puedan tener autonomía, o sea, que haya una real reinstitucionalización del país. Maduro dijo que no. Y Estados Unidos no ha terminado de meter el pedal para acelerar este proceso. Y dice, señores, la única forma es que nos apoyen todos los países, que se arme una coalición internacional.
y que ingresen a Venezuela. Así lo dijo ella, drásticamente. Radicalmente, sí, es verdad. Pero es la solución que ella ofrece. Ella dice que la única opción que queda para salvar a Venezuela es una gran coalición multidimensional y multinacional con actores institucionales, con estados, países y organismos multilaterales, cuyo propósito sea detener el sufrimiento creciente de los venezolanos. Sufrimiento que empieza a dispararse como pues esta crisis sanitaria mundial. En una curva exponencial por el hambre, la miseria, la ausencia de servicios, la falta de atención médica y las personas que han perdido la vida por la violencia. Porque aquí en Venezuela hay un conflicto armado y la gran coalición es la única opción que nos queda para desmontar el daño y la invasión que ha perpetrado el gobierno, que ha perpetrado en Venezuela. Fíjense lo que ella dice. La ausencia, primero el hambre. En Venezuela no hay comida, o mejor dicho, sí la hay, pero es importada, a precios exorbitantemente costosos. Con un salario mínimo, ¿cómo ustedes sobreviven? Con un salario mínimo, ¿cómo compras un kilo de queso? Fíjense, nosotros habíamos escuchado que el salario mínimo en Venezuela iba a quedar anclado al petro. Ya el petro va por 10 millones de bolívares en su valor. El salario mínimo debería estar a medio petro, es decir, a 500 mil o 400 y pico mil de bolívares, su valor, ¿verdad? En 4 millones, perdón, de bolívares. Y está el petro en 10 millones. Los servicios sí los están subiendo al petro. Los están anclando al petro. Servicio de agua, de luz, de cable. Y el salario no, chico. Y el salario no. La comida tampoco. A ver, miseria, no hay dinero, no hay efectivo, los bancos no tienen dinero. La ausencia de los servicios, vayan al estado Táchira. Allá les llega la luz 7 horas y el resto no tienen. El resto no tienen electricidad. Se les va la luz 7 horas, llega la luz 7 horas y 17 horas no tienen luz. En Caracas fluctúa el servicio de agua, no hay agua. Cerca de mi casa el servicio de agua llega una vez cada 3 semanas, cada 4 semanas. Sí, lo he dicho aquí en el noticiero y no es mentira, es la verdad. El servicio de CanTV, el servicio de internet no es óptimo. La falta de atención médica. No es posible que en Caracas lo que medianamente mejor funciona es Salud Chacao y funciona con las uñas y atiende a toda la capital venezolana. Porque el Pérez Carreño es duro para trabajar. El Pérez León, todos los hospitales tienen déficit de salud, de servicio de salud. La cantidad de personas que perdieron la vida por hechos violentos y que han perdido y siguen perdiendo la vida en nuestro país por hechos violentos. Por estos constantes enfrentamientos que hay en los barrios. Asegura la líder política venezolana y coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, en entrevista exclusiva concedida al Diario de las Américas, luego de lanzar un exhorto con el que convoca a una acción internacional de paz, dejando claro que no es una invasión como algunos actores han querido señalar. Esto es muy cierto. Una cosa es una acción internacional para llegar a una paz que una intervención. Una intervención es lo que sucedió en Siria, lo que ha sucedido en el Medio Oriente. Acá en Venezuela es algo para cesar la violencia que se está viviendo. Machado opina que en Venezuela se han ido descartando todas las opciones. Nosotros nacimos en una Venezuela democrática. Tenemos el ADN democrático y además nos encanta una elección. Ahora es evidente que no es por proceso electoral que esta gente, la cúpula chavista, va a salir. Aquí ha habido más de 25 elecciones y se las han robado todas. Los procesos electorales están descartados, dice María Corina. Desde su punto de vista, las negociaciones tampoco son una vía, por lo que invita a aquellos que hablan del fracaso de la incursión de hace pocos días a que les den una respuesta al país por los 12 diálogos fracasados que ha habido en los últimos años y las consecuencias que eso ha tenido en el fortalecimiento en el poder de Nicolás Maduro y
la pérdida de vidas en la población. Es una dura crítica, lo que yo les decía al inicio. María Corina Machado es una dura crítica y esto es una dura crítica a lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela necesita acciones, no a palabras. Necesita hechos, no promesas. Estados Unidos debería actuar. Señores, somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Conéctense con nosotros, compartimos todos los días información. Un abrazo.